Hola, ¿qué tal a todos? Bien, pues estoy con el pretexto de darle continuidad de lo que estoy realizando, estrenar mi nueva background. Sí, ahí está. Claro que sí. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Les gusta? Bueno, espero que sí. Bien, estamos en un momento muy especial, ya en la segunda parte del libro, del cual les dije que no les iba a comentar mucho y claro que no lo voy a hacer. Lo único que les quiero comentar y que me parece muy, muy importante es cómo la interacción para la creatividad, por una parte sensorial, por otra parte es intentar ir sondeando el terreno con esa sensorialidad para recrear un mundo que jamás ha sido visto. ¿Y por qué me he propuesto esto? Porque he estado viendo unos videos de diferentes científicos del pasado, sobre todo, eh, y creo que ellos n- no tenían noción real de lo que estaba sucediendo en su entorno, pero cerraban los ojos e imaginaban, ¿y si esto fuese así? Y a partir de ahí hicieron teorías fascinantes. Yo no me siento una científica, tampoco me siento una persona con esos dotes de inteligencia tan iluminada, pero la posibilidad de encontrarnos con algo nuevo en ese camino que de pronto dice uno, cierras la puerta al pasado y lo abres a un presente que te permite visualizar un futuro, imaginarlo, proyectarlo. Y eso hacen por lo general todos los escritores de ciencia ficción. Y bueno, el camino va ahí y esperemos que tenga frutos, tenga colaboración. Y esto pues, lo dejo entre puntos suspensivos porque sería muy, muy interesante y una grata sorpresa. Eh, ¿Qué punto es vital aquí? ¿De qué forma el robot terminó ayudándome? ¿Y hasta qué punto él consideró sus límites y yo consideré los de él? En el momento en que vi que el robot aterrizaba, yo también en ese planeta aterricé, pero hay que darse cuenta de que hay una serie de facultades en las que nunca vamos a dejar de ser humanos, a pesar de encontrarnos en un medio ambiente que nos sea hostil. Nuestras respuestas van a responder a lo que nos han enseñado. Y esa es una base principal, una de las fundamentos que voy descubriendo en esta obra. Y eso les quiero comentar, porque a pesar de que haya animadversión entre humanos por raza, por cultura, por forma de hablar, por antagonismos ideológicos, todos reaccionamos de acuerdo a una serie de parámetros de lo que hemos recibido del entorno y de lo que y de la forma como hemos sido educados. Así que en un entorno donde te llevas mal con alguien, tienes que definir hasta qué punto es tu responsabilidad y hasta qué punto no. Lo mismo sucede con un entorno hostil. ¿Hasta qué punto tú puedes manejar las posibilidades de un espacio que te impide desarrollarte? ¿Cómo lo harías en un entorno conocido? ¿Sí? Imaginen el momento en que nace una criatura. ¿Ha estado escuchando el pum, pum, pum del corazón de la madre? La voz de ella como un hueco abajo del agua. Y eso me llevó a una idea importante porque creo que debo de sumergirme en una piscina. Sería como mi caja de Faraday para encontrarme en un entorno donde realmente mi sensorialidad se apague. Y al salir de la alberca me voy a dar cuenta de todos los sonidos. Voy a cerrar los ojos y me voy a imaginar ese espacio hostil donde los personajes de mi historia se encuentran. Se los dejo de tarea porque probablemente ustedes, creativos, literatos,
estén investigando todo esto, ¿sí? El entorno donde te encuentras cómodo, donde todo llega a ti y de pronto sales a un mundo que te es hostil, desconocido. Te das cuenta que esa voz que escuchabas como un eco deja de ser una voz, como un eco, y tiene un rostro. Y dices, ah, wow, ¿qué rostros vamos a identificar en la historia? Wow, creo que va a ser muy interesante. A mí me está motivando muchísimo poder hacer este recorrido y contárselos así, de manera breve, para que ustedes mismos, en sus propias historias, busquen herramientas que incentiven su sensorialidad. Bien, es todo por hoy. Me despido. Esto es Letras Creativas. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima. Mi mano.